nada, pero tiene vigencia. ¿Cómo explicarlo? Vamos a fundamentarlo, porque estamos hablando de un científico. El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Bueno, esto fue establecido por la Federación Mundial del Corazón, más que nada para, entre otras cosas, para despertar conciencia, como se hace con todas los casos de enfermedades y demás, despertar conciencia, divulgar y de paso saber en qué andan las investigaciones, cómo se va actualizando justamente este tipo de terapias, de acciones, para, como yo digo, en resumidas cuentas, agregarle vida a los años. Vamos a hablar con Alejandro Aiello, que es el director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares SIC, que depende de la Universidad Nacional de La Plata. SIC, que se puede confundir con la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas, pero sabemos a qué nos estamos refiriendo. Alejandro, un placer tenerte del otro lado de la línea. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un placer para mí y saludos para vos y toda tu audiencia. Bueno, perfecto, Alejandro. Te quería preguntar por este tema, antes que nada, antes de hablar del SIC y demás, sobre el tema de lo que son, la, cómo ha mejorado la medicina con respecto al corazón, ¿no? Ni que hablar, uno se acuerda, bueno, de lo que escuchó de chico, de Favaloro, con el bypass, cómo siguió todo. Y yo lo que te quiero transmitir es esto, yo ya pinto 60 años. Y yo de adolescente me cansaba de escuchar casos de complicaciones cardiovasculares, pero estamos hablando de apenas pasados los 30 años, 35 años, muertes incluso por infartos. Está bien que no había tanta educación, está bien que no sé si había avanzado tanto la medicina, pero yo ahora escucho esos casos, pero ya pasando los 50 y pico. ¿Estoy errado en lo que te digo? ¿O por ahí fue alguna apreciación subjetiva mía? ¿O avanzó mucho la medicina? No, no, totalmente de acuerdo, totalmente cierto. Por supuesto que los tratamientos farmacológicos han avanzado muchísimo. De todos modos, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo. Más o menos el 30% de las muertes a nivel global son producto de patologías cardiovasculares. Ujú. Pero es cierto, bien vos decís que ahora se producen a edades más avanzadas. Esto es justamente cómo ha avanzado la ciencia, la investigación básica y clínica en relación al corazón para poder producir digamos, este aumento de la posibilidad de vivir más años y con un corazón más saludable. Ujú. Eh, pero todavía siguen siendo la principal causa de muerte. Ujú. Claro, Eh, claro. y eso es producto de diversos factores, Ujú. entre, por supuesto, tienen que ver con la dieta, tienen que ver con eh, el consumo excesivo de sal, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, eh, la obesidad y el sobrepeso, que son una nueva epidemia. Ujú. Quizá en ese caso estamos peor que antes, Ujú. que referido a lo que vos decías de lo que pensabas cuando eras joven, ahora tenemos más incidencia de obesidad y de sobrepeso. Ujú. Así que en ese sentido hemos empeorado. Ujú. Y lo que sí avanzamos un poquito es en la determinación precoz de hipertensión arterial, que es un problema de enorme relevancia. En Argentina el 30%, 32% de los argentinos son hipertensos, y la hipertensión arterial produce como daño de órgano blanco. Entre los órganos blancos está el corazón, además del riñón, el cerebro. Y bueno, Ujú. eso creo que también un poquito se ha avanzado, aunque estamos todavía con una importante deuda para el tratamiento de esta patología tan relevante como es la hipertensión, en donde es muy prevalente y además gran parte de los hipertensos
que saben que son hipertensos, casi el 50% de ellos no están bien controlados, así que, bueno, es algo a tener en cuenta, digamos. Ujú. ¿En qué anda el SIC entre tantas cosas? Pues yo sé que hemos recibido una información más que amplia y completa, pero quería que vos lo expresaras. Si tuvieras que por ahí señalar, aunque seas injusto, 2 o 3 líneas de acción, ¿no?, de la investigación que está desarrollando el SIC aquí en la Universidad de La Plata. Sí, sí, bueno, seguramente voy a ser injusto. Por eso yo Eh, adelanto, me hago cargo. Yo te acompaño en eso. Antes que nada, te quiero un poco decir, explicar qué es lo que hacemos acá. Nosotros hacemos fisiología, estudiamos fisiología y fisiopatología cardiovascular, estudiamos cómo funcionan, cuáles son los mecanismos que hacen que las células cardíacas funcionen de modo adecuado, y cómo esos mecanismos, cuando se alteran, producen la patología cardiovascular. Mm, Es decir, necesitamos saber cómo funciona exactamente la célula cardíaca en términos fisiológicos o cuando está sano el corazón, eso es la fisiología justamente, mm, para poder después arreglar lo que está roto, digamos, porque para arreglar algo que está roto primero tenés que saber cómo funciona cuando está sano. mm. Y bueno, eso tratamos de hacer nosotros de la investigación básica en nuestro instituto desde hace muchos años. Eh, hace ya nuestro instituto, nuestro centro, dentro de 2 años cumple 50 años. Es Ah, un centro de referencia internacional mm. en investigación cardiovascular. Claro, claro, claro. Así que bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos de arreglar el motor. Es decir, yo siempre digo, ¿no? Un mecánico arregla el motor de un auto Mm, en base a un plano, un manual, una guía, sí. pero en nuestro caso nosotros no contamos con ese plano, digamos, tenemos que descifrarlo, ¿no? Tenemos que revelar esos misterios de la naturaleza, y eso es lo que tratamos de hacer. Digamos que los tienen eh, que deducir, porque bueno, uno que va al médico cuando le piden los análisis, por ahí se presume que bueno, estás en riesgo de que te tapen las arterias porque tenés mucho triglicéridos, tenés cuidado con esto, con aquello y demás, ¿no? claro. Más la deducción. Sí, nosotros, más que deducción, nosotros tratamos de investigar cuáles son esos procesos en base a evidencia empírica, es decir, Claro. lo que hacemos los investigadores es, eh, nos trazamos un objetivo, formulamos una hipótesis, ¿no? Y luego tenemos que demostrarla con hechos, que son realizar experimentos para, para verificar, para validar o rechazar la hipótesis y bueno, y si la validamos, convencer eh, acerca de cómo funciona ese mecanismo a la comunidad científica en general para que después pueda ser utilizada para, por ejemplo, encontrar terapias para alguna patología cardiovascular, eh, gracias a esa investigación básica Ujú. que iniciamos o que realmente hacemos nosotros, ¿no? Claro. Y Eh, te interrumpo, Alejandro. Recién hablabas de la hipertensión, obviamente que preocupa y mucho, más con la estadística que estuviste dando. Y yo te agrego el tema este de los taponamientos de arterias, perdona que sea tan brusco en definirlo así, pero en la calle lo conocemos así. ¿Cuánto se avanzó y qué están investigando al respecto en el SIC? bueno, nosotros con respecto a lo que es formación de la placa, no tenemos estudios básicos a nivel vascular, trabajamos más a nivel cardiovascular, Ujú, pero a nivel cardíaco, mejor dicho. ujú, Es decir, estudiamos básicamente cómo funciona el miocito cardíaco, la célula cardíaca, pero gran parte, obviamente, del daño cardíaco ocurre muchas veces por infarto de miocardio, es decir, muerte de estas células cardíacas por obstrucción ujú, de las arterias coronarias, y eso se produce mayormente por este tipo de obstrucciones a las que vos te referís, ujú. y lo único que te puedo decir al respecto es que se ha avanzado muchísimo el tratamiento de estas enfermedades derivadas del exceso de colesterol en las arterias Mm, mediante el tratamiento farmacológico con las estatinas.
que son drogas que se utilizan para justamente disminuir este riesgo cardiovascular por hipercolesterolemia, básicamente disminuyendo la cantidad de las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Claro, claro, claro. Así que, pero nosotros en particular, estudios a nivel vascular no realizamos, nos concentramos, nos enfocamos básicamente en el estudio del corazón, de las células cardíacas. Uh-huh. Pero sí estudiamos, y hay 2 o 3 grupos dentro del instituto que estudia mediante modelos experimentales las consecuencias del infarto de miocardio. Es decir, hay modelos que tenemos de ratón y de rata en donde generamos una obstrucción de las coronarias y estudiamos el tamaño del infarto que se produce y cómo reacciona, cuál es la evolución de la contractilidad cardíaca luego de ese infarto. Claro. Y lo que se hace es estudiar diferentes compuestos con el fin de encontrar algún compuesto que sea cardioprotector ante esa injuria producida por la obstrucción coronaria. Y bueno, dentro de eso... Te quería contar contame, Alejandro, perdóname. No, que por ejemplo estudiamos, que ahora está bastante de moda, el efecto de los extractos de cannabis. Ah, ¿no? sí, justo te iba a preguntar eso, sí, contanos. Sí, sobre el infarto de miocardio. Un grupo de este instituto ha demostrado que tiene efectos claramente cardioprotectores, ¿no? Estamos hablando de un extracto de cannabis, y justamente ha salido en el diario El Día ayer una nota de otro grupo de nuestro instituto, donde además tratamiento crónico con un extracto de cannabis ha sido posible reducir la hipertrofia cardíaca maladaptativa que tienen las ratas hipertensas. Es un modelo que usamos nosotros, sin disminuir significativamente la presión arterial. Han protegido al corazón disminuyendo la hipertrofia maladaptativa. Y bueno, ellos han descrito que ese fenómeno es producto de un beneficio que trae el extracto sobre la biogénesis mitocondrial, es decir, sobre la salud mitocondrial de las células cardíacas. Y creo que eso es un avance importante que ha sido recientemente publicado para quizá utilizar estos extractos para, justamente como una alternativa terapéutica a esta hipertrofia cardíaca. En este caso es una hipertrofia producida por la hipertensión, porque es una hipertrofia de ratas justamente que son hipertensas. Y Alejandro, y esto es esta aplicación del cannabis obviamente sería para la hipertrofia producida después, obviamente por el infarto, por la hipertensión, no es preventivo. Por la hipertensión arterial en este caso. Hay también modelos de infarto que producen hipertrofia cardíaca. En ese caso todavía no lo hemos estudiado, pero tenemos un proyecto al respecto, y de hecho mi laboratorio está generando estamos induciendo la reducción de receptores para los cannabinoides, digamos, mediante terapia génica. Es algo que también lo puedo destacar como un avance de los estudios que estamos realizando en nuestro instituto, que es la utilización de vectores virales que tienen la particularidad de ser inyectados en sangre y van directamente al corazón. Es decir, tienen un tropismo cardíaco específico
Y una vez en el corazón, esos vectores virales pueden llevar y hacer expresar genes Ujú. que pueden hacer que se sobreexpresen genes o se silencien genes eh, que hagan que los estudios acerca de, por ejemplo, en este caso, la participación de los cannabinoides sobre los receptores específicos, nos lleve a justamente determinar cuál es exactamente la vía que está utilizando el extracto o el cannabinoide para proteger o para dañar el corazón. Ujú. Así que estamos justamente también siguiendo con los cannabinoides, estudiando un modelo de terapia génica con estos vectores virales y justamente la acción, cuál sería la potencial acción de los cannabinoides en esas condiciones, es decir, Ujú. en presencia o ausencia de esos receptores específicos. Siempre con la mira puesta en encontrar alternativas terapéuticas, ¿no? Claro, claro, Para las claro, claro. enfermedades cardiovasculares, en Ujú. este caso, por ejemplo, también para la hipertrofia cardíaca eh, producida por la hipertensión arterial. Claro, claro. Alejandro, vos hablabas de algo inyectable y yo me acuerdo, tengo un amigo que sufrió un infarto, estuvo ahí de pasar al otro lado Mm. y con una inyección le salvaron la vida en un hospital público, aplicable, creo que a una vena, será una arteria, y que con la simple circulación le destapó algo y ahora tiene sobrevida. Pero no sé si tiene que ver con lo que me estás diciendo o era otra sustancia. No, seguramente seguramente debe haber sido algún vasodilatador Mm. o algún anticoagulante Ah. eh, para, para poder, eh, o mm, imagino yo, Mm. nosotros siempre estudiamos efectos de esas drogas sobre el corazón, porque está dentro, digamos, del bagaje básico de, de estímulos que podemos ofrecerle para siempre para estudiar los mecanismos y cómo esos mecanismos pueden ser alterados y si son alterados, cómo repararlos o intentar algún tipo o estrategia de cardioprotección. Claro, claro, Me claro. refiero que en el caso a que te referís, Mm. debe haber sido quizá, no sé si habrá sido óxido nítrico, habrá sido eh, Me llamó la pero atención porque no tuvieron que abrirlo, ni operar, ni nada. Con la inyección lo salvaron. Por eso te decía. Entonces debe haber sido un vasodilatador, como me estás diciendo. Te quería preguntar, perdóname que te saco del libreto, porque así lo hacemos más ameno el diálogo con el tema de mito o verdad, el tema de que en pleno infarto una bebida fuerte puede llegar a salvar la vida. Salvar por esos minutos nomás, ¿no? no, es un mito Un mito total. total. Esto para Nosotros aclarar a la estudiamos, audiencia, ¿no? Sí. sí, es un tema controversial el hecho de que las bebidas alcohólicas o particularmente el vino, ¿no? Mm. Produce o no cardioprotección. Nosotros hemos estudiado acá en nuestro instituto, también en modelos, por ejemplo, de infarto de miocardio, algunos extractos no alcohólicos eh, producidos de ciertos vinos Malbec Mm. argentinos Sí. y resultaron, hablo de estudios que ya que se han realizado hace como 10 años en el instituto, Mm. eh, y efectivamente han sido cardioprotectores. Ajá. Es decir, ese extracto no alcohólico que hemos estudiado en nuestro instituto ha sido cardioprotector. Esto también se ha replicado en otros laboratorios. De hecho, ya hace casi unos 15 años o más se hablaba de lo que se conocía como paradoja francesa, Ah, donde porque comen carne de ganso que no es tan nociva, ¿no? Esa grasa.
En realidad lo que sorprendía en ese momento es que los franceses, a pesar de tener dietas eh, en los cuales pueden, por ejemplo, ingerir grasas, estaban particularmente protegidos por el gran consumo de vino que ellos tienen, eh, y por eso se lo llamó paradoja francesa, y se especuló con que la protección provenía de la ingesta de vino. Mm, Bueno, todo eso es actualmente bastante discutido. Se han hecho ahora estudios con mayor número de personas y no está del todo claro. Así que la verdad que ahí esa respuesta te la debo porque no se conoce. sí, Es yo decir, no hay para... evidencias, no hay evidencias Claro. claras, a pesar de eh, que incluso nosotros hemos tenido resultados en los Mm, cuales eh, el extracto no alcohólico de vino o, como creo que decía Favaloro, un vasito de vino por día claro. producía cardioprotección. Aunque haya evidencias al respecto, también hay evidencias en contra. Ah, pero yo iba a Entonces, esto, yo iba a esto, Alejandro, con esto ya estamos cerrando la entrevista porque tenemos otro diálogo pendiente. A una cuestión mucho más contrastiva de un vaso de whisky, por ejemplo, en pleno infarto. He sí, escuchado esas historias, por eso te lo no, pregunto. la verdad que evidencia clara eh, no hay al respecto Mm, y, y bueno, lo que yo recomiendo por supuesto no es eso, sino que llames inmediatamente a la emergencia, que es claro, lo mucho más útil llamar es una recomendación. a la Es decir, emergencia, ¿no? claro, Está bien. si querés cerrar, digamos, la charla con alguna recomendación clara, Mm, eh, eh, puede puede ser esa, ¿no? Cualquier dolor que pueda aparecer, eh, que pueda parecer que lleve a un infarto, eh, por suerte duele, ¿no? mm, Y eso nos permite rápidamente llamar a una emergencia. Eso es lo primero que hay que hacer. sí, Habría que aprender a hacer RCP, eso sería también bueno, sí, sí. que se hagan las escuelas, por ejemplo, Mm, porque eso también salva vidas. Y la última recomendación que hago, tomarse la presión arterial. Eso es ah, algo básico, fácil, mm, eh, se puede hacer en cualquier farmacia. Ahora mucha gente compra incluso los tensiómetros y los tiene en su casa. mm. Eh, es una recomendación también que habría que hacerle a los médicos, ¿no? Que de cualquier especialidad que sean, tomen la presión arterial, porque la verdad que es una enfermedad silenciosa, que la mitad de la gente que es hipertensa no sabe que es hipertensa, y bueno, simplemente es prevenible, y bueno, esa es una recomendación, una fuerte recomendación que puedo hacer, porque es realmente sencillo de determinar, y bueno, y eso es quizá, volviendo al inicio de esta conversación, es quizá lo que pueda ayudar todavía más a, a que la gente no se muera a los 30 como se moría antes, sino que ahora es a los 50, 60, 70 y por ahí, si cuanto antes detectemos esta patología tan prevalente como la hipertensión arterial, quizá incluso la llevemos a edades mucho más avanzadas. Agregar vida Cuan- a los años, de Cuanto eso se antes trata. mejor, cuanto antes Seguro, tratarla mejor. seguro. Alejandro Aiello, director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes y saludos.